Y siendo las 8 de la noche, entonces arrancamos con esta revisión. Entonces, vamos a hablar de un tema que es bastante difícil, la verdad fue un desafío, eh, toda la parte bibliográfica y toda la parte de las síntesis de este tema, que es muy importante y ya les voy a explicar por qué. Hoy vamos a hablar entonces de urgencias en el paciente trasplantado. Yo soy Giovanni Muñoz, residente de tercer año del programa de medicina de urgencias de la Universidad de Caldas. A manera de introducción, vamos a hablar entonces que para el año de 2023, esto lo saco del Banco de Datos Nacional de Estados Unidos, que es muy juicioso en sus registros, y que mostró para el año 2023 cerca de 47,000 trasplantes a órgano sólido. Para lo que vamos de este año, ya van cerca de 25,000. Eso habla del impacto que tiene el trasplante de órganos sólidos en estos pacientes, con un crecimiento que va en gran número. En nuestro país no tenemos unos datos tal vez tan considerables, sin embargo, sí tenemos pues una introducción al trasplante de órganos sólidos en muchas de las ciudades, sobre todo ciudades grandes, pero también en ciudades intermedias. Hoy precisamente en Manizales se está hablando de proyectos de inicio de trasplante de órgano sólido en nuestra ciudad. Por lo tanto, debemos obviamente estar enterados y capacitados de las urgencias que pueden pasar estos pacientes. Además de que tenemos ya pues poblaciones trasplantadas en este medio que son llevados a otras ciudades, pero que viven en esta región. Cuando hablamos de trasplante de órganos sólidos, los riñones son el órgano más trasplantado y con más frecuencia hasta la fecha, pero también tenemos adelantos en cuanto a trasplante de corazón, hígado, páncreas, pulmón, incluso a plantaciones transintestinales que se vuelven cada vez más comunes en la última década para tratar enfermedades de las cuales solamente podíamos hacer paliación previamente. Y además de eso, el trasplante de células hematopoyéticas sigue siendo también vigente por el aumento del mieloma múltiple y el linfoma, que es una de las que son las causas más frecuentes de trasplante, que se van a clasificar por el tipo de donante alogénico versus autólogo y según la fuente de las células progenitoras, que pueden ser médula ósea, sangre periférica o sangre de cordón umbilical, que es conocido pues como células madre. A pesar de que existen pues obviamente unas claras diferencias en cuanto al trasplante en estos pacientes, también existen muchas similitudes cuando se habla de las complicaciones, porque ambos tipos de pacientes tienen necesidad de inmunosupresión a largo plazo y estas poblaciones van a ser más sensibles o más vulnerables a enfermedades infecciosas. Hay tres principios que yo les quiero compartir antes de abordar este tema como tal. Primero, es que las infecciones después del trasplante de órgano sólido a menudo se deben a complicaciones quirúrgicas y es lo primero en lo que tenemos que pensar. Y más tarde, inmunosupresión crónica. Segundo, que las infecciones por trasplante de células hematopoyéticas se relacionan con la quimioterapia y la radiación para eliminar la neoplasia y por consiguiente también la inmunosupresión. Esto hace que dentro del gran grupo de urgencias en el paciente trasplantado, una gran cantidad va a ser de origen infeccioso. Y como este tema es tan largo y como este tema es tan, pues tiene tanta tela para cortar en el día de hoy y dando que estamos en el bloque justamente de enfermedades infecciosas, me voy a enfocar en las complicaciones infecciosas. Sin embargo, también hay otras complicaciones propias del trasplante, como el rechazo del injerto, la enfermedad de injerto contra hueso, que va a requerir una inmunosupresión adicional. Esto es un círculo vicioso. Esto va a aumentar aún más la susceptibilidad de infección y el hecho de que se generen infecciones, pues también aumenta el factor de riesgo de un rechazo de un injerto o de una enfermedad de injerto contra huésped. Miren que son datos recopilados de centros de trasplantes de gran volumen, en donde casi el 40% de los receptores de trasplantes de órganos abdominales buscan atención en urgencias en un plazo de un año. Eso es la mitad de los pacientes que se trasplantan. Y de estos, cerca del 75% de estas visitas fueron hospitalizados o requirieron hospitalización.
Acá tenemos otros datos de otros grupos de California, Florida y Nueva York, en donde el 57% de los pacientes que se llevaron solamente a trasplante del riñón tuvieron el 57% visitas a urgencias en los primeros 2 años y el 50% que necesitaron hospitalización. La incidencia entonces es bastante grande en este grupo de pacientes. Vemos que entre el 50 y el 60% consultan esos primeros años. Y de estos grupos, esa incidencia de infección va a oscilar entre el 25 y el 80% en trasplante de órganos sólidos, lo cual es crítico. Aquí encontramos que el 30% de estos pacientes que 30 meses, después del procedimiento, el 93% experimentó infecciones y el 50% se debían a bacteremia. En este caso, la incidencia de sepsis en estos pacientes puede llegar a ser tan alta como del 60%, pero no solo eso, la mortalidad también es supremamente alta, hasta el 40%, y estamos hablando de pacientes con trasplante de órgano sólido. En pacientes con trasplante de células hematopoyéticas, la infección representa el 20% de las consultas en los 100 primeros días. Y una proporción de estos pacientes bastante grande, cerca del 70%, va a tener complicaciones infecciosas que van a resultar en ingresos hospitalarios. Para entender cómo se complican estos pacientes post-trasplantados, tenemos que enterarnos que hay unas líneas del tiempo. Y esto nos permite hacer un mejor abordaje porque nos da pistas de cuál va a ser la etiología. Estos marcos temporales van a ser característicos y van a ser diferentes en trasplante de órganos sólidos y trasplante de célula hematopoyética, y cada fase va a tener en sí su propio riesgo inherente a infecciones. Sin embargo, hay que tener claro que existen excepciones a la regla. ¿De qué depende entonces estas líneas de tiempo que les voy a presentar? Pues primero de la disminución de la inmunosupresión, porque estos pacientes, cuando avanzan en el tiempo y se puede empezar a disminuir esa inmunosupresión, van disminuyendo su factor de riesgo de infecciones y se van comportando como la población general. Sin embargo, existen, como les dije, problemas o complicaciones propios del trasplante que van a aumentar ese riesgo de infección. Y vamos a empezar entonces con la línea de tiempo del trasplante de órgano sólido. Existen 3 líneas o 3 puntos importantes en esa línea de tiempo. La complicación temprana, que va a ser menor a 1 mes después del trasplante, el riesgo intermedio de 1 a 6 meses, o la fase tardía, que es de más de 6 meses. ¿De qué se trata la fase temprana? Entonces, ¿qué es lo más importante? Las infecciones de sitio operatorio. Es lo primero en lo que debemos pensar. Además de esto, las complicaciones inherentes a los procedimientos, como la estenosis o las fugas anastomóticas, que ya vamos a ver que son bastante frecuentes, sobre todo en pacientes con trasplante hepático en los primeros días. También hay que tener en cuenta infecciones asociadas a dispositivos médicos, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de hospitalización prolongada o permanencia en unidades de cuidado intensivo, y microorganismos resistentes, que son comunes y que incluyen el Staphylococcus aureus meticilino resistente, el enterococo resistente a vancomicina y otros que son derivados de la atención médica, como el Clostridium difficile, el cual se ha asociado incluso hasta un 30% de la presencia en los pacientes con trasplante de órgano sólido en los primeros meses. Asimismo, especies resistentes de cándida en pacientes que tienen ingresos prolongados a unidades de cuidado intensivo que requieren nutrición parenteral. Y otras que también son importantes en este punto son las infecciones derivadas de donantes, como el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr y el Toxoplasma gondii. En estos pacientes, y para definir esas infecciones derivadas de donantes, pues es importante tener una historia clínica bastante detallada de la historia del trasplante. Este es un estudio de cohorte de 411 pacientes que mostró que el 15% de los pacientes con trasplante renal desarrolló una infección del sitio quirúrgico. Es un porcentaje que no es para nada despreciable. Además, en los pacientes con trasplante renal, las infecciones urinarias fueron la infección bacteriana más común que requirió manejo intrahospitalario.
y que además estos pacientes pueden estar predispuestos a a otras infecciones del tracto urinario, y como podemos ver, el germen que más se evidenció en estos casos fue la Pseudomonas aeruginosa. Hay otras complicaciones asociadas al tracto urinario, como la obstrucción ureteral y la obstrucción, que también son bastante importantes y que son inherentes justamente pues, al trasplante. Este es otro estudio que mostró que las fugas de bilis ocurren, como les comenté, hasta en el 20% de los pacientes con trasplante de hígado, y a menudo pues, en el sitio de la anastomosis. Estos se generan temprano, mientras que otras complicaciones, como las estenosis biliares, generalmente surgen más tarde. Aquí podemos ver la diferencia de tiempo en los grupos de caso y de control, en donde esa aparición de esas fugas de bilis, o sea, de esas estenosis hepáticas, son concordantes con la supervivencia del paciente, y eso disminuye los años de vida después del trasplante. Otra cosa, como les comenté, que era importante, pues era el estado serológico del donante y el receptor. Sabemos, y cuando nosotros pasamos por Fundación Santa Fe, que es un punto de referencia en trasplantes y que además nosotros rotamos con un infectólogo especialista en trasplantes, nos damos cuenta que a estos pacientes se les revisa el estado serológico tanto de citomegalovirus, virus Epstein-Barr y toxoplasma gondii para ayudar a la evaluación del riesgo de infección, aunque hay que decir, y eso se ve justamente incluso en esos servicios de urgencias, que esa historia clínica puede no estar fácilmente disponible cuando el paciente ingresa de manera crítica a los servicios de urgencias. Esos aloinjertos de los donantes pueden contaminarse con otras infecciones, por ejemplo, el citomegalovirus, que va a ser pues bastante importante en estos pacientes, pero no debemos olvidar otras transmisiones de infecciones como el toxoplasma de un donante seropositivo, que sobre todo tiene importancia en los trasplantes del corazón hasta en un 75%, pero también a los injertos de donantes que se pueden colonizar con Aspergillus o con bacterias, por ejemplo, un Staphylococcus meticilino resistente, y con menos frecuencia con virus como la hepatitis B y hepatitis C. Por lo tanto, es importante definir el estado serológico y de vacunación del paciente en estos casos. Y en nuestros medio, otros microorganismos endémicos como la tuberculosis o hongos como el histoplasma. Ahora sí, si vamos a nivel o a la fase intermedia de el trasplante de órgano sólido, encontramos que en este momento ya sí toma bastante relevancia las infecciones oportunistas y que son mediadas por la inmunosupresión prolongada. En este caso podemos tener infecciones virales que pueden ser primoinfecciones o reactivaciones de infecciones latentes en el paciente que haya tenido pues este problema. En este caso, pues el síndrome de citomegalovirus, como lo vemos en esta tabla, que puede presentarse con fiebre, debilidad, mialgias y artralgias, y mielosupresión por la viremia. La enfermedad por citomegalovirus puede ser invasiva a tejidos, afectar cualquier órgano, más comúnmente pues causa neumonitis, enteritis, hepatitis, meningoencefalitis y retinitis, y puede ser altamente mortal en estos pacientes. Por lo tanto, es altamente temida y altamente perseguida. Otra infección viral importante pues la infección por la infección por virus Epstein-Barr. Y no debemos olvidar nuevamente las infecciones fúngicas oportunistas en estos pacientes, que incluyen neumonía por neumocistis, nocardia, criptococosis, aspergilosis, mucormicosis y cándida. La aspergilosis probablemente es la causa más común de infección fúngica respiratoria, pero puede presentarse también como una enfermedad diseminada. En este caso, como podemos ver, esas manifestaciones clínicas se van a presentar hasta en un 74-89% con fiebre. Sin embargo, solamente un 50% de estos pacientes van a presentar hipertermias. En realidad, los síntomas respiratorios son bastante escasos, pero este paciente puede tener una disnea y una progresión rápida a la falla respiratoria.
y vamos a ver más adelante unas imágenes de cómo se puede ver las complicaciones por Aspergillus a nivel pulmonar. En cuanto a la infección tardía, esta puede presentarse o es mucho, no está tan asociada a la inmunosupresión, sobre todo en los pacientes que siguen su curso normal después del trasplante, porque la inmunosupresión va a reducir su dosis de mantenimiento y en este caso, como les dije previamente, el riesgo va a ser va a ser un poquito igual a la población general, pero sigue siendo mayor. En este caso ya vamos a tener vías adquiridas en la comunidad como virus respiratorios, que van a ser los comunes, como el virus respiratorio sincitial o la influenza, y también otras bacterias, incluyendo el Streptococcus pneumoniae, el Mycoplasma legionella y la listeria. En este caso, la infección pulmonar pueden presentarse como neumonía, con una enfermedad grave, incluido el síndrome de dificultad respiratoria aguda, y en este caso vemos dos imágenes que nos muestran el signo del halo y opacidades alveolares en vidrio deslustrado y áreas de consolidación, en este caso por aspergilosis pulmonar, que pueden manifestarse además con signos de destrucción pulmonar. Otras importantes pues van a ser las infecciones por criptococo, que se presentan con frecuencia después del primer año, que se manifiestan como infecciones del sistema nervioso central, pulmonar o diseminadas, y que varían en la presentación, por ejemplo, en pacientes con VIH negativos, que van a dar síntomas subagudos y más comúnmente meningoencefalitis con fiebre escasa o intermitente, dolor de cabeza, letargia, cambios de personalidad, incluso cambios de memoria. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos síntomas neurológicos, aunque sean mínimos en los pacientes con trasplante, sobre todo después de un año. En cuanto a la línea del tiempo del trasplante hematopoyético, entonces vamos a tener nuevamente 3 fases en las que vamos a poder definir algunas etiologías. La primera es la fase preinjerto o la fase de trasplante hasta la recuperación de los neutrófilos, que va de los 15 a los 45 días. En la segunda fase, que es una fase intermedia, va a durar de 1 a 6 meses y la tardía va a durar más de 6 meses. Si bien podemos ver que esta línea de tiempo puede ser muy similar, una de las cosas importantes después del trasplante de células hematopoyéticas, el síndrome pues, o la constitución inmune que ocurre varios meses después del el trasplante de células hematopoyéticas autóloga, pero a menudo también puede demorarse incluso más o incluso nunca ocurrir. En estos pacientes, entonces, sobre todo los que tienen enfermedad contra huésped de manera crónica, la reconstitución puede retrasarse porque van a requerir pues, inmunomediadores para poder tratar la enfermedad. Por lo tanto, pues este es uno de los desafíos grandes que se tiene en cuanto al tema del manejo de estos pacientes. En cuanto a la fase de preinjerto, entonces lo que vamos a tener es una neutropenia significativa que va a aumentar sobre todo la posibilidad de bacteremias por gram negativos. Vamos a tener trastornos de mucosa justamente por esa misma neutropenia y posibilidad de translocación bacteriana, y en este caso no solamente bacteriana, sino riesgo de infecciones virales. Por ejemplo, posibilidad de reactivación de virus herpes zóster. Además de esto, vamos a tener riesgo de infecciones fúngicas, así como la cándida o la aspergilosis. En este caso, siempre la diarrea debería plantear una preocupación por la posibilidad de clostridioides difficile que se puede encontrar con frecuencia antes del injerto y en el contexto de la neutropenia. En este caso, no me voy a detener a hablar de la neutropenia febril porque es uno de los temas que vamos a tener en una de las próximas semanas para la revisión. Este es un estudio de corte prospectivo multicéntrico con 400 pacientes
a quien se les hizo trasplante de células hematopoyéticas con una mortalidad cruda del 52%. Vemos en este estudio que el 52% de esos pacientes tenían bacteremia y el 56% se debió a un gram positivo. En este caso, el 21% de esas células gram negativas era Pseudomonas aeruginosa, seguida de E. coli y Klebsiella pneumoniae. Además de eso, la infección por Clostridium se presentó en 148 pacientes, vemos que es el 33% de la muestra, con una mediana de 27 días después del trasplante. Esta mortalidad es significativamente mayor en todos los pacientes que tuvieron bacterias gram negativas. Entonces, no solamente es más frecuente, es más grave porque estos pacientes mueren más. En el posinjerto temprano, todavía se tiene una inmunidad deteriorada y se está estableciendo esa inmunosupresión. Este es uno de los puntos en donde se puede generar la enfermedad de injerto contra huésped y se puede generar predominancia de infecciones virales. Por ejemplo, el citomegalovirus, que en este caso o en este punto es la infección viral más común que se diagnostica, pero también infecciones fúngicas como Aspergillus y neumocistis. Este es un estudio en donde, como les mostré, el citomegalovirus tuvo un 82% de prevalencia en los pacientes que presentaron fiebre o signos de infección en este grupo de pacientes. Ya en cuanto al posinjerto tardío, van a requerir, pues, si estos pacientes requieren una inmunosupresión prolongada y aumentada, pues van a tener mayor riesgo de infección. Y eso va a depender justamente de esa fase intermedia y de la posibilidad de que estos pacientes tengan o no una enfermedad de injerto contra huésped. La frecuencia de la tuberculosis en estos pacientes, sobre todo en nuestros medios, es bastante grande, incluso de 10 a 40 veces mayor que la población general, por lo tanto es una situación a la cual siempre debemos sospechar y descartar en estos pacientes, y existen pues unos factores de riesgo para esto, y es la presencia de un trasplante halogénico de un donante no relacionado, el hecho de tener una enfermedad de injerto contra huésped crónica, y la gravedad del trastorno hematológico primario subyacente que llevó a este paciente al trasplante de células hematopoyéticas. Particularmente, como podemos ver, y esto lo vamos a ampliar más adelante, pues existe una caracterización entre un cuadro agudo y un cuadro crónico de esta enfermedad de injerto contra huésped, pero siempre lo debemos sospechar en estos pacientes en fase tardía que presenten trastornos en la piel, síntomas gastrointestinales y disfunción hepática. Ahora, ¿cómo vamos a abordar estos pacientes en el servicio de urgencias? Ya dimos unas pautas bastante importantes con la línea del tiempo, pero hay que decir, antes de meternos en cada uno de los síntomas o de los signos que yo puedo encontrar, es que esto es un desafío clínico, definitivamente, porque por la presencia de inmunosupresores y por los cambios anatómicos que se presentan en los pacientes con trasplante de órgano sólido. La anatomía alterada después de la cirugía puede silenciar manifestaciones clínicas habituales en las infecciones. Por ejemplo, los pacientes que reciben trasplantes pulmonares, los mecanismos de defensa de las vías respiratorias se van a ver comprometidas, por lo tanto, ellos tienen una disminución en el movimiento mucociliar y tienen un reflejo de la tos que está suprimido. Los pacientes con trasplante renal, por ejemplo, también son heterotópicos, lo que significa que si tienen una pielonefritis, el sitio de dolor va a ser diferente a la fosa ilíaca y esta se puede presentar entonces localizado con punto de sensibilidad en el sitio pues, del trasplante, no en el ángulo costovertebral como todos pues, lo tenemos muy interiorizados. Como les dije, solamente el 40 al 50% de los pacientes van a presentar fiebre, por lo tanto, estos pacientes pueden tener una infección avanzada sin presentar pues, hipertermia, por lo tanto, una de las claves es mantener un umbral de sospecha bajo,
sobre todo pues en los pacientes que tienen estos cambios o estos síntomas sugestivos. Sin embargo, la escasez de hallazgos clásicos que indiquen infección no debería disuadir pues, al médico de urgencias a continuar con la investigación clínica. Es importante en este caso tener sospecha de rechazo, y esto va a estar determinado sobre todo pues al órgano trasplantado. En caso de que sea un trasplante renal, la disminución de la diuresis va a ser una buena pista de que se pueda estar generando un rechazo. La presencia de disnea en los pacientes que tienen antecedente de trasplante cardíaco, sobre todo cuando hay una disminución de su funcionalidad y los cambios en la coloración de la piel, sobre todo en los pacientes con trasplante hepático. Y hay que tener muy en claro los antecedentes pre-trasplante. Como les dije, esto va a ser vital para definir entonces la posibilidad de infección, la fuente del órgano, los antecedentes de rechazo de infección previas, la dosis de la medicación actual y antecedentes infecciosos que haya tenido el paciente. Ahora sí, tomemos el paciente por bloques y vamos a ver cómo podemos encontrar un paciente en contexto de una complicación infecciosa o no infecciosa. Va a tener edema facial o edema periorbitario que puede deberse a glomerulonefropatía en los pacientes con trasplante renal. Estos pacientes siempre se les debe examinar la retina y debería ser hecho por un oftalmólogo, porque son puntos en donde puede generar complicaciones el citomegalovirus, el toxoplasma y la listeria en los senos paranasales, sobre todo para infecciones por Staphylococcus aureus, las mucosas, sobre todo pues la boca por la cándida o el herpes, la presencia de adenopatías o signos meningios en el cuello que van a hablar pues de presencia de neuroinfección. En cuanto a la parte pulmonar, siempre cardiopulmonar, hay que hablar pues de la tolerancia a la actividad física. Como les dije, sobre todo es muy importante en los pacientes post trasplante cardíaco, pero también la presencia de cianosis, dificultad respiratoria o ruidos auscultatorios. Recordemos que signos de neumonía nos deben llevar a pensar, de acuerdo a la fase, el estreptococo neumonía, pero también oportunistas como el aspergillus, la tuberculosis u otras infecciones, tanto fúngicas como virales. En cuanto al corazón, el roce pericárdico, los cambios de pericarditis en el electrocardiograma, que va a ser indicativo sobre todo de infecciones virales, y la presencia de soplos cardíacos. Y ojo con la ausencia de dolor torácico en estos pacientes, porque recuerden que cuando tienen trasplantes cardíacos, pues estos pacientes van a estar denervados, por lo tanto pueden no tener dolor torácico, pero sí cuadros de pericarditis, por ejemplo. A nivel abdominal, vamos a poder o debemos definir la posibilidad de signos de irritación peritoneal, si hay hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho, en busca pues de presencia de una hepatitis, una pancreatitis, la presencia de herpes zóster o la presencia de catéteres de diálisis, drenes o fístulas que se encuentren con signos de contaminación. En cuanto a las extremidades, pues el edema periférico, cambios de patopatía crónica, infección de dispositivos o presencia de trombosis, y en cuanto a la piel, exantemas infecciosos, reacciones medicamentosas que son muy importantes y de las cuales ya les voy a entregar pues algunas perlas de sospecha. Y en cuanto a sistema nervioso central, la exploración neurológica completa, que defina la alteración del estado de conciencia, la presencia de psicosis, focalización o signos de encefalitis o meningitis. Las ayudas diagnósticas obviamente van a ser importantes por la ausencia de signos clínicos o la disminución de los mismos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que podríamos encontrar pacientes sin una respuesta de reactantes de fase aguda elevadas, y eso no saca a nuestro paciente de la sospecha de una infección. Estos pacientes deben tener un hemograma con diferencial, un oroanálisis, un sedimento y un gramo de orina, perdón por la N, y una radiografía de tórax como mínimo.
Ante sospecha de sepsis, siempre 2 sets de hemocultivos de diferentes sitios y cultivos para hongos se deben considerar si los pacientes son neutropénicos o tienen algún otro factor de riesgo, como ya les comenté, estancia hospitalaria prolongada o factores de riesgo para infección fúngica invasiva, y nuevamente traigo a colación la importancia de sospechar el aspergillus. Como esta es una enfermedad entonces que es un desafío diagnóstico y de la cual hay que tener pues un umbral bajito, entonces estas son las 4 perlas que quiero dejar en cuanto al abordaje clínico de estos pacientes. Cuidado con las presentaciones clínicas atípicas y los hallazgos de infección. Establezca un cronograma desde el trasplante y úselo como guía para definir o construir sus diferenciales de posibles enfermedades infecciosas a lo largo de la inmunosupresión. Aunque las infecciones son comunes y de gran alcance en estos pacientes después del trasplante, hay que tener un amplio diferencial que incluye causas no infecciosas como el rechazo o la enfermedad de injerto contra huésped. Y hay que reconocer las infecciones críticas, porque obviamente estos pacientes van a requerir de una terapia antimicrobiana rápida, de reanimación oportuna, tal como lo vamos a ver más en este momento. Vamos a empezar entonces con el manejo en la sala de urgencias de estos pacientes. Nuevamente, y para dar unos mensajes muy claros, estos son los pilares del manejo. Debo reconocer la gravedad de la infección. A pesar de que no voy a ahondar pues en la neutropenia febril, es importante, sobre todo en pacientes con células hematopoyéticas, tener un recuento absoluto de neutrófilos, y recordemos que la fiebre neutropénica se define con la presencia de fiebre de menos de 500 de manera absoluta o menos de 1000 con disminución anticipada de cerca de 500 células por milímetro cúbico en las 48 horas. Hay que identificar la fuente, siempre es importante, por lo tanto estos pacientes deben ser cultivados y tratar de generar un aislamiento microbiológico de manera rápida. Y hay que iniciar la terapia antimicrobiana de manera oportuna y la reanimación pues también de esa misma manera. En cuanto a la terapia antimicrobiana, no existe un diferencial de cómo manejar la sepsis en los pacientes trasplantados y no trasplantados. Es importante que nosotros tengamos unos criterios definidos para sepsis y shock. Recordemos, como les digo, no van a ser diferentes en cuanto a la población general, pero sí van a requerir pues un inicio de terapia antimicrobiana temprana en los pacientes en quienes sospecho que la presencia de sepsis o que tienen un shock indiferenciado, y en quienes estoy sospechando de la presencia de sepsis. En este caso se debe cubrir ampliamente para bacterias gram positivas y gram negativas utilizando agentes antipseudomónicos, porque ya vimos la alta prevalencia de este microorganismo en estos pacientes, como por ejemplo pues FPIME, meropenem o piptazo, dependiendo pues de las posibilidades y de los antecedentes del paciente. Además, si tenemos sospechas o el paciente tiene factores de riesgo para infección por Staphylococcus aureus resistente a meticilina, por ejemplo, pacientes que tienen bacteremia o que tienen infecciones de tejidos blandos, que además de neumonía o que tienen pues una enfermedad crítica con inestabilidad hemodinámica, pues debo agregar cobertura gram positiva adicional, por ejemplo, la vancomicina. Y si tiene antecedente de resistencia antibiótica, siempre se debe cubrir. Recordemos que estos pacientes, cuando están colonizados por gérmenes resistentes, tienen hasta un 50% de posibilidad de generar una infección en ese sitio, y esto los llevaría a un 35% de posibilidad de generar una. En cuanto a la terapia antifúngica, hay que tener en cuenta que la terapia de primera línea, pues para la aspergilosis va a ser el isavuconazol o el posaconazol, perdón, el voriconazol. El isavuconazol o el posaconazol, pues también son dos opciones que se pueden tener en estos pacientes. En caso de sospecha de un proceso pulmonar agudo rápidamente progresivo, pues deberíamos utilizar anfotericina B,
Y en caso de sospecha de infección por cándida, pues la terapia de elección es una quinocandina. También tendríamos como posibilidad pues los azoles como el fluconazol. Les quiero mostrar esta tabla porque esta es tomada de todos esos factores de riesgo para cándida y vemos como los pacientes que tienen trasplantes pueden estar asociados a todas estas factores de riesgo. Por ejemplo, la colonización múltiple, que estos pacientes pueden estar en unidades de cuidado intensivo con nutrición parenteral total, por ejemplo, y esto pues es un factor de riesgo para esa colonización. La presencia de neutropenia, que ya hablamos de eso pues en los pacientes con trasplante de célula hematopoyética, inmunosupresiones en las primeras fases de cada uno de los trasplantes, estancia en unidad de cuidados intensivos, haber recibido antibióticos de amplio espectro, haber tenido perforaciones o fugas anastomóticas en cirugías previas. También pues como tal el trasplante de órgano sólido y el trasplante de células hematopoyéticas y nuevamente para infecciones invasivas, pues la neutropenia y el antecedente del trasplante. Estos pacientes prácticamente están metidos dentro de todos los criterios para iniciar una cobertura antifúngica. Y en cuanto a antivirales, pues no existe una recomendación de uso de antivirales de manera sistemática en estos pacientes y obviamente esto debe estar más bien definido a la historia del paciente, a la historia del trasplante, a la posibilidad de primo o reinfecciones y pues se debe hacer en conjunto con un equipo multidisciplinario. Pero no todo es infección. Una de las cosas que hay que dejar muy claro es que dentro pues, de los parámetros de las trayectorias de sepsis no se debería iniciar manejo antimicrobiano sin tomar unos cultivos, porque existe la posibilidad, sobre todo en estos pacientes, de que esos síntomas no sean asociados netamente a infección y hay que considerar otras cosas, por ejemplo, la posibilidad de toxicidad por inmunosupresores y otros tratamientos. En este caso, podemos tener signos de intoxicación por neurotoxicidad con presencia de síntomas neurológicos en pacientes que tienen o que están tomando tacrolimus, esteroides o ciclosporina. Incluso estos pacientes pueden hacer PRES. A nivel cardíaco se puede presentar cardiotoxicidad también por tacrolimus y ciclosporinas. En este caso podríamos ver prolongación del QT corregido y presencia de falla cardíaca rápidamente progresiva, nefrotoxicidad por ciclosporina o anticuerpos monoclonales, citopenia, sobre todo por azatioprina y micofenolato, y a nivel hepático, intoxicación también por azatioprina. Ojo con la suspensión de los inmunosupresores de manera abrupta porque se puede generar un síndrome de reconstitución inmune hasta en el 14% de los pacientes, lo cual tampoco es un porcentaje pues, que sea fácil pues, de pasar por alto. Y por último vamos a hablar del temido rechazo, tanto de órgano sólido como de la enfermedad de injerto contra huésped. A nivel renal, se puede presentar una tasa alta de rechazo, 15% en el primer año. Hay que recordar que estos pacientes hasta en un 60% pueden ser asintomáticos. Sin embargo, pueden presentarse con oliguria, con dolor, con hipertensión o con aumento de azoados. Recordemos, como le dije, la cuantificación de la diuresis va a ser bastante importante en estos pacientes. Se puede presentar aumento del tamaño del injerto, y esto lo podemos ver por imágenes o ecografía, por medio del Doppler podemos encontrar elevación de resistencias vasculares o signos de trombosis y finalmente pues esto va a llevar a fibrosis renal. A nivel hepático, en este caso es importante definir que el 23% se pueden presentar de manera tardía y van a ser con dolor abdominal, megalias, ascitis y encefalopatía. Pueden presentar hiperbilirrubinemia, aumento de transaminasas y van a presentar lesiones focales y anormalidades vasculares a nivel del hígado.
A nivel cardíaco, se puede presentar una falla cardíaca primaria o secundaria pues después del trasplante, y en este caso tanto la ecocardiografía como la biopsia y además pues la resonancia magnética cardíaca van a ser importantes para tratar de definir si se está presentando un rechazo. A nivel pulmonar, recordemos que estos pacientes pueden tener unos síntomas respiratorios bastante sutiles, y en estos va a ser importante el control espirométrico y la medición gasimétrica. Y en la enfermedad de injerto contra huésped, entonces recordemos, como lo vimos en el flujo de tiempo, se va a presentar generalmente en los 100 primeros días, y la incidencia va a ser de 20 a 80% dependiendo del donante y del receptor. Recordemos que es mucho más frecuente en HLA idéntico. Y esto es lo que nos recordemos que en ellos son importantes las lesiones en piel. Como vemos, se presenta como si fuera pues un líquen plano, la presencia de disfunción hepática y la presencia de síntomas gastrointestinales. Teniendo este brochazo bastante amplio pues de lo que se puede presentar en los pacientes trasplantados, quiero pues nuevamente dejar unos mensajes muy claros para que todos llevemos a nuestros servicios de urgencias. Hay que mantener un bajo umbral diagnóstico, sobre todo cuando estoy sospechando, me estoy enfrentando a una posible complicación infecciosa. El manejo de estos pacientes es multidisciplinario. Yo me enfoqué a lo que a lo que nos dice pues la literatura que hay que hacer en los servicios de urgencias y emergencias. Sin embargo, este tratamiento pues lleva consigo especialistas en enfermedades infecciosas, medicinas de trasplantes, hematología y oncología según lo requiera el paciente. Hay que tener en cuenta, y esto no lo dije explícitamente en la charla, pero sí se los traigo ahorita en las conclusiones, es que los sistemas de puntuación para ciertas enfermedades, por ejemplo, el CURP 65 en neumonía, no está realizado en este tipo de pacientes. Sin embargo, pueden ayudar a las decisiones de admisión. Aunque yo creo que nos queda claro que si un paciente llega con una neumonía y que está en una fase de posibilidad de infecciones invasivas, pues ese paciente probablemente no se va para la casa, y eso hace que esas tasas de hospitalización pues sean tan altas. Y por último, ya sabemos que las ayudas diagnósticas pueden no encender las alarmas en este tipo de pacientes. Por lo tanto, además de tener un umbral bajo, usted tiene que confiar en el juicio clínico y en la evaluación global de todo el riesgo del paciente, incluyendo su historia clínica pre y post trasplante, para manejarlo de forma segura, porque estos pacientes son muy complejos. Esto era lo que les traía para hoy. Dentro de 8 días vamos a tener la revisión de urgencias pulmonares en pacientes con VIH, y quedan cordialmente invitados al tercer Congreso Nacional de Residentes que vamos a realizar el 29 y 30 de agosto en la Universidad de Caldas. Van a venir los residentes de los 9 programas de medicina de urgencias del país. Es una actividad bastante grande de carácter nacional, y esperamos pues que no se lo pierdan y que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias.